ese último canto, derramé un poquito mis lágrimas, porque es tan profundo. Y creo que el Señor se agrada cuando nosotros le decimos eso. Mientras haya aliento en mí, sigue haciendo tu obra. Y venía en mi mente Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar. Hoy te rindo mi ser. ¿Qué palabras? Yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo profundo que es este canto. Por eso mejor vamos a tomarlo como nuestra oración esta mañana y leer la letra de este canto, para que nuestro corazón vaya preparándose para la palabra. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. En cada palpitar. Cierra ahí tus ojos donde estás y dile: Dios, haz tu obra en mí. Mi corazón está palpitando, así que quiero que esta mañana recibas desde mi corazón estas palabras: te rindo todo mi ser. Más de ti, menos de mí. Que mi corazón esta mañana, al recibir la palabra, esté dispuesto, Señor, esté sensible. Que sin justificaciones ni excusas pueda decirte: sí, Señor, te rindo todo mi ser. Y dile: Señor, en esta mañana no quiero ser selectivo en cuanto a la obediencia. Quiero rendir mi corazón sin reservas, porque hay áreas, Señor, en mi vida que no quiero rendirte, que son difíciles para mí. Pero hoy te rindo todo mi ser en el nombre de Jesús. Amén. Estamos con 18 años celebrando en este mes de julio nuestro aniversario. Y al estar orando para qué compartir en este mes, el Señor me decía: muéstrales la relación de Cristo y la iglesia. Muéstrales que amor tan profundo, el del esposo, el del Señor, porque se usa esa figura, como vamos a ver, para que la iglesia responda a ese amor. La figura de Cristo y la iglesia. Estaba leyendo esta mañana que la boda más costosa costó $100 millones. La señorita se llama Isha Ambani. Y ya se pueden imaginar cómo se gastaron $100 millones. Los invitados llegaron en jets privados, 30 jets privados para movilizar a los invitados. Organizaron una comida para los pobres, 5,000 invitados como parte del proceso. Y se invitaron a personajes importantes de la farándula para hacer los conciertos. Y uno dice: wow. Pero saben, esa no es la boda más costosa. La boda más costosa es la de Jesús, porque Él no gastó $100 millones. Él pagó con su vida, y el precio de este esposo fue su vida por la iglesia. Fue a la cruz por amor. Así que la iglesia se rayó.
un término que usamos, no sé si es común aquí, pero con mi esposa lo usamos y a veces decimos: mira, mi amor, me rayé contigo. No sé si usan ese término, ¿verdad? Y a veces para molestar decimos: te rayaste, ¿verdad? Ando rayado también. Sí, sí. ¿Qué tal si le dices a tu esposa: me rayé contigo? O al contrario, dile al esposo: me rayé contigo. ¿Qué pasa, esposos? Veo algunos que están ahí. Qué dureza de corazón. Otra vez, otro intento. Vamos, César. Otra vez. Sí, eso, muy bien. Un aplauso ahí. Qué hermoso esto. Algunos se preguntaron la semana pasada, algunos nuevos: ¿cómo es que es esa cosa de que Cristo se casó con la iglesia? Es una ilustración para ver qué tan cercano y qué tan unido está Cristo y la iglesia. Y aquí en Efesios 5:32 dice algo interesante: el ADN de una iglesia atractiva. Dice: eso es un gran misterio, hablando del compromiso y la boda, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Y la iglesia entonces se rayó porque su esposo da su vida por ella. Y aquí no quiero hablar tanto del rol del esposo o de la esposa, porque ese ha sido un pleito de años. Las esposas que escuchan la palabra sumisión se les pone así inquietas, sumisión. Y los esposos retados a amar como Cristo también se inquietan o nos inquietamos. Pero la palabra aquí, más que roles, es la palabra amor. Si un esposo ama a su esposa, ya la hizo. Y si una esposa ama a su esposo, ya la hizo. No se requiere más que eso. Así que tenemos ese pasaje y tenemos estos pasajes de la semana pasada. Apocalipsis 19, 7 al 8. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor ¿a quién? Al esposo. Hablábamos de que en las bodas quien resalta más es la esposa, y todos están pendientes de que la esposa, y por eso que a propósito llega tarde para generar esa expectativa. Démosles honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y la palabra Cordero da a entender el sacrificio de el esposo que dio su vida, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dice: y su novia se ha preparado. Y sigue diciendo en el siguiente verso, está el 8, sería el 9 entonces, porque dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, de la más alta calidad. Y este lino, este vestuario, tiene que ver con las acciones de la esposa hoy. Ese es su vestuario. No sé si lo tenemos, creo que no lo tenemos ahí. Bueno, entonces vemos la importancia del ADN de una esposa, de una iglesia atractiva. Y cuando hablamos de ADN, no estamos hablando del edificio, del parqueo, sino estamos hablando de los valores. Y quiero ver este cuadro, porque para la iglesia del Señor es más importante estos valores que los programas. Y aquí en este cuadro vamos los valores de la iglesia atractiva. El cuadro de los valores es el otro cuadro. Los círculos.
Y cuando pensamos en estas cosas, estamos pensando en lo que vida plena valora a la luz de la palabra. Esto nos va a hacer atractivos. El amor por las personas, ya sean las personas que no tienen a Cristo o las personas de nuestra congregación. La pasión por servir, la alegría de vivir, la generosidad y la humildad. Cuando yo llegué hoy al parqueo, vi unos conos y dije, ¿será que le apartaron un parqueo al pastor? No, y es por los terremotos, así que si hay un temblor nos vamos a juntar ahí donde están los conos, ¿verdad? Pero entonces esto nos va a hacer atractivos. Las personas van a decir, algo está pasando con ellos, que tienen cosas diferentes. Y quiero hablarles, porque no voy a detenerme aquí, pero se los represento, de una iglesia muy atractiva, vibrante, que es un modelo para el día de hoy. Y cuando vemos esta iglesia en Filipenses, porque voy a hablar de ciertos versos nada más, vemos a una iglesia que revisa su misión y su visión y ve que está alineada a la voluntad de Dios. Estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y lo que vemos aquí es una iglesia comprometida con la misión. La iglesia de Filipos es la primera iglesia en Europa. Y cuando vemos Filipenses 1:5, dice la palabra en Filipenses 1:5, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Entonces hay una sinergia entre el liderazgo y la iglesia y dice, ellos son colaboradores, participan de la misión que es dar a conocer a Cristo. Por eso es una iglesia ejemplar en cuanto a su compromiso. En el 4:10 dice lo siguiente, Filipenses 4:10. Filipenses 4:10. Porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Estamos repitiendo el verso. ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Ese es el verso 10, el 15 y el 16. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. 16. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Y Pablo no está pensando en esto solo en el beneficio de él, sino en la misión. Así que esta iglesia es una iglesia que entiende la importancia de alinearse con el propósito de Dios y con el plan de Dios. Y nace de una forma maravillosa, porque vamos a ver que en sus inicios son dos personajes los que resaltan. Lidia es una mujer que está trabajando en un río porque vende, es una comerciante, vende púrpura, vende una especie de tinte muy valioso y se convierte a Cristo, y luego un carcelero también se convierte a Cristo. Pero en estas casas hay un surgir de compromiso con la obra del Señor. Así que nace la primera iglesia en Europa. Me llama la atención que en el corazón de Pablo, en Hechos 16, está Asia. Y él dice, quiero ir a Asia, a evangelizar, a llevar el evangelio. Quiero ir a esta región. Y el Espíritu Santo le dice, no.
Bueno, él dice, está bien. Entonces quiero ir a Asia y voy a ir a esta región. El Espíritu Santo le dice, no. Entonces quiero ir a Asia, pero quiero ir a esta otra región. Y el Espíritu Santo le dice, no. Qué interesante este detalle, porque la iglesia nace en Europa, en Filipos, la primera iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Hechos 16, no voy a detenerme mucho en esto, pero en el contexto es importante verlo. Por eso debemos preguntarnos, ¿quién marca el rumbo de una iglesia? Hemos hablado de esto, a veces es la tradición, a veces son las finanzas, a veces la personalidad del pastor. Pero eso no nos ha llevado a depender del Espíritu Santo, a orar, a ser sensibles a la voluntad de Dios. Así que la iglesia se mueve, nace, crece bajo la dirección de Dios. Recuerdo hace más de 30 años que venía manejando y venía escuchando los resultados de las elecciones aquí en Guatemala, en los tiempos de Serrano Elías. Estábamos pastoreando allá en la ciudad, en la zona 13, y al escuchar las estadísticas, yo pendiente, bueno, que gane Serrano, porque, bueno, esa es otra historia. Pero la cosa es que allí, manejando, el Espíritu Santo me dice, la misión de ustedes es en carretera al Salvador. Qué emocionante. Qué emocionante. Y eso trajo un cambio radical. Voy con mi esposa y le digo, mira, el Señor me mostró esto. Pastoreamos la iglesia donde ella había crecido. Así que solo imagínense, solo esa noticia de desprenderse de la iglesia donde había crecido ya era un reto. Pero así es que se mueve la iglesia. Así es que se mueven ustedes en el diario vivir, entendiendo que muchas veces la respuesta del Espíritu es no y que muchas veces es sí. Pero eso es lo que Vida Plena tiene que entender. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Estamos orando por eso. Así que lo que vemos es que esta iglesia en Filipos nace bajo la dirección de Dios. Porque Pablo, me imagino que medio frustrado, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me dices no? Y en esa noche, cuando él está durmiendo, él tiene una visión y ve a un personaje de Macedonia diciéndole, ven y ayúdanos. Y él emocionado dice, entonces vamos para allá. Y se va a Filipos y nace la iglesia. Pero la forma en la que él se mueve, o estos líderes se mueven, es lo que llamamos determinación, porque son hombres comprometidos con la misión. Y Vida Plena necesita un liderazgo comprometido con la misión. Hoy felicitábamos a los voluntarios. Hay personas que están aquí desde las 8 de la mañana. Y a las 9:30 hay reuniones planificando el servicio. Porque hay compromiso. Y cuando vemos estos versos aquí en Hechos 16, 9 al 10, vemos cosas interesantes. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Ayúdanos, porque aquí hay personas que no tienen a Cristo. Aquí se necesita una iglesia. Necesitamos que ustedes vengan acá. Esa es la visión que Dios les da. Entonces decidimos salir de inmediato, para luego es tarde. De inmediato hacia Macedonia. Después de haber llegado a la conclusión
de que el pastor nos llamaba, de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Después de la dirección del Espíritu Santo, vemos la determinación de estos hombres, Pablo y su equipo, dispuestos a obedecer. En estos días necesitamos aprender de este equipo porque está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a aceptar los cambios en la vida, porque ellos dicen para acá, pero Dios dice para allá, y dice decidimos hacer la voluntad de Dios, a obedecer, pero con un sentido de urgencia. Es que son vidas, son almas en Europa que necesitan a Cristo y no podemos pensar que esto es para mañana. No podemos pensar que es para cuando me jubile, para que cuando deje este trabajo, para que cuando yo. No, es un sentido de urgencia. Y el enfoque de predicar la palabra de Dios. Y estas son cosas que deben inspirarnos. Primero, entonces, la dirección del Espíritu Santo, pero la determinación de hombres y mujeres, de niños, de jóvenes, que dicen vamos a servir a Dios, vamos a honrar a Dios. Y la tercera cosa que vemos en este capítulo de Hechos es la disponibilidad de facilitadores de milagros, que hoy en día llamamos voluntarios. Entonces, lo que estoy conectando ahorita es que Dios tiene un plan, Dios tiene una dirección, el Espíritu Santo está marcando la dirección, pero también hay hombres y mujeres decididos, determinados a hacer su voluntad. Pero aquí entra entonces lo que nos va a marcar esta mañana, porque encontramos aquí en Hechos 11 al 15 este modelo de crecimiento de Lidia. Es un proceso, Hechos 16, 11 al 15. Entonces dice la palabra: subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samatrocia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. Desde ahí llegamos a Filipos. Aquí está la primera iglesia en Europa, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reunía para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres en un río, algo público, mujeres. Así que, ¿qué está pasando con ustedes? Que se habían congregado ahí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, o sea, con muchos recursos, Lidia, quien adoraba a Dios mientras no se escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Dios se está moviendo. El Espíritu Santo tiene sus ojos en Europa, en Filipos. Hay un equipo determinado a hacer su voluntad y hay una mies que solo hay que recoger. Y esta mujer, Lidia, es un modelo de crecimiento para el servicio. Y quiero mostrarles una diapositiva que le llamamos el cuadro de un proceso de discipulado.
previo a compartir algunas verdades. En la iglesia atractiva para Dios, porque para Dios principalmente, tenemos que entender esto, que hay un proceso, y lo vamos a ver después más claro en Lidia, que las personas perdidas tienen que pasar de perdidas a salvadas. Pero déjenme decirles que muchos creyentes se quedan en ese primer paso. Aleluya, gloria a Dios, porque he tenido un encuentro personal con Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Pues congregarme. Y gracias a Dios, recién convertido a Cristo, yo pensaba eso. Hasta aquí llego. Porque el propósito de Dios para mi vida es que yo sea salvo. ¿Hay algo más que eso? Y luego vemos que en el ADN de una iglesia atractiva tenemos que las personas salvas o salvadas tienen que ser pastoreadas. Porque se necesita sanidad, se necesita crecimiento, y aquí entran los grupos pequeños. Es donde encontramos en esas relaciones sanidad. Entonces ya dimos un paso más, pastoreadas. Pero luego de personas pastoreadas, y esto se está poniendo un poquito más difícil, ¿verdad? Porque cada vez se requiere más compromiso. Y esos primeros dos pasos están interesantes. Soy salvo y soy cuidado. Entonces, ¿para qué más? La vida se trata de mí. Por favor, cuídenme. Y hermano pastor, estoy molesto porque aquí no cantan los coritos que cantábamos hace 35 años. Has estado cantando los coritos 35 años y los quieres seguir cantando porque crees que los coritos se tratan de ti y para ti. Pero estos dos siguientes pasos son interesantes, porque pasamos a la parte de pastoreados a discipulados. Y luego de discipulados a movilizados, a entrar a la misión. Porque para esto me salvó el Señor. Yo me gozo porque escucho testimonios. Uno de ustedes dice: yo el viernes lo he apartado para la misión. Invito amigos a las reuniones que tengo para que escuchen de Cristo un día a la semana. El día de ayer me causó tanto gozo porque una señorita aquí en Escape con los adolescentes me dice: pastor, ella es mi amiga, la invité, vino por primera vez a la reunión, le gustó. Esta es una niña que está movilizándose porque ha entendido que el plan de Dios no es que solamente sea salva, sino que tiene amigas que puede invitar para que vengan a un encuentro personal con Cristo. Dale un aplauso al Señor. Y aquí voy a rascar donde pica. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un amigo, a una amiga a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? Probablemente no lo has hecho porque crees que el plan perfecto es que seas salvo. Pero no es así. Hay un proceso. Y yo quiero preguntarte, pongamos aquí, sigamos con la pregunta del millón esta mañana. ¿Dónde estás tú? 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 Porque el Señor te salvó para ese proceso. Y cuando vemos a esta mujer aquí,
dice que ella escuchaba la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír. Entonces, el primer paso de Lidia es escuchar la palabra de Dios. Pero es tan lindo porque ella está escuchando la palabra de Dios y Dios está abriendo su corazón, dice, para que crean en Jesús. Como alguien dice, nosotros llevamos la palabra de Dios a los oídos de las personas y Dios se encarga de llevarlas al corazón. Entonces escucha la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice en Romanos. Y se convierte a Cristo. Pero Lidia pudo haber dicho, bueno, hasta aquí llego. Y no lo dice el texto, pero me imagino con esa plática, Lidia le dice, ¿y cuál es el siguiente paso? Y Pablo le dice, bautizarse. Y Pablo no le dice, bueno, vamos a preparar en 6 meses unas clases de bautizos para que te bautices. Ese mismo día se bautizaron. Entonces, escucha la palabra, se convierte a Cristo. ¿Cuál es el siguiente paso? Da testimonio de que es una creyente. Y muchos podrían decir, hasta ahí llegó Lidia. Ella pregunta, no lo dice el texto, pero dice, ¿cuál es el siguiente paso? Y Pablo le dice, no le dice así literalmente, pero si leen el pasaje es muy obvio, servir. Y entonces ella dice, abro mi casa hoy para que acá se predique la palabra y los de Filipos vengan a los pies de Cristo. Pero no lo dice así como quisiera que me dijeran que no. Es por favor, si ustedes consideran que soy una creyente, ustedes tienen que aprovechar esta oportunidad donde yo abro mi casa para que este sea un lugar donde las personas vengan a Cristo. Y ese fue el primer grupo pequeño en Europa. El primer grupo pequeño en Europa. Empieza a servir. Entonces, me fascina, me encanta esta fusión de 3 elementos clave para una iglesia vibrante, porque Dios está marcando el rumbo. Dios está dando los recursos y Dios está diciendo, allá hay necesidad, allá quiero que vayan. Es muy importante alcanzar todo San José de Pinula para Cristo, que en ese pueblo no haya una persona que no escuche de Cristo, pero necesito que las personas sean salvas y pasadas al discipulado, al pastoreo, a la movilización, porque eso es una iglesia vibrante. Dios está haciendo eso, pero Dios necesita líderes valientes y obedientes que dicen sí. Que dicen sí. Cuando pensamos en alquilar este lugar, estábamos en pandemia, con pocos recursos. Y como líderes estábamos discutiendo, obviamente es válido orar, pero un grupo decía, es una locura. Y buscábamos consejo allá afuera y decían, no, es una locura, quédense en línea. Porque se van a ahorrar. De hecho, van a poderse aprovechar de más recursos mientras están en línea. Pero el Señor dice, no, ¿saben qué? Es una prueba de fe. Van a alquilar este lugar y lo van a remodelar. Y se hizo en 58 días por el poder y el milagro del Señor. Pero la tercera parte que es necesaria es voluntarios dispuestos como Lidia. Lidia no estaba diciendo, bueno, ¿y cómo me van a llamar? Presbítera, reverenda, pastora, anciana.
quiero ser una voluntaria. Quiero que más que títulos sean funciones. Y la función mía va a ser servir, dice ella. Voluntario dispuesto. Te pregunto esta mañana, ¿dónde estás tú? Y quiero volver a poner la foto del proceso. ¿Dónde estás tú? Y esto es para inspirarte, para animarte, que este proceso es el plan perfecto de Dios. Y este proceso que va a implicar negarte a ti mismo, morir a ti mismo, morir a tu día libre a veces, tu día de descanso, es un proceso motivado por algo importante, y es el amor de Cristo. Si tú no entiendes a profundidad el amor de Dios, a lo mejor te quedas como salvado. Si tú no entiendes el sacrificio profundo de Cristo por tu vida para darte propósito, a lo mejor te quedas como pastoreado. Si tú no entiendes a profundidad el amor de Cristo en esa cruz, a lo mejor te quedas como discipulado. Pero todos aquellos que lo entienden a profundidad, que en esa cruz Él te dio vida para abundancia, con propósito, se mueven en los 4 pasos. Y sé que hay momentos de luchas, porque cuando llamó a Moisés, Moisés le dice: envía a otro. Envía a otro. Qué cómodo, ¿verdad? Hay necesidad en Egipto, pero envía a otro. Eso es, en buen chapín, zafar bulto. Envía a otro. Aquellos 10 espías dicen: hay una misión, no se puede muchos riesgos, hay gigantes, hay peligro, nos van a matar. En el Nuevo Testamento hay historias. Ahora no, después. Me acabo de comprar una yunta de bueyes, tengo que irla a probar. Ah, sí, qué emocionante. Lo voy a hacer después porque me acabo de casar. Después. Ah, sí, lo voy a hacer, Señor, pero después porque compré una hacienda. Tengo que irla a ver. Ah, después porque mi papá está enfermo. No, se murió y no se había muerto, estaba enfermo. Tengo que irlo a enterrar y el Señor ni se había muerto. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu respuesta hoy? ¿Cuál es tu excusa? Puede ser la de Isaías: heme aquí, envíame a mí. Eso es, iglesia. Esto es amar a las personas. Este proceso va a implicar poner el corazón en los perdidos, en los necesitados, y que Vida Plena tenga ese sentir. Amamos a las personas que necesitan a Cristo, necesitan ser pastoreadas, necesitan ser discipuladas, necesitan ser movilizadas. Pero la pregunta es: ¿quién lo va a hacer? ¿Estás dispuesto hoy para decirle al Señor: me rindo a ti, con todas mis fuerzas te adoraré, hoy te rindo mi ser? ¿Qué tal si volvemos a cantar puestos de pie este canto, donde le dices al Señor: no es suficiente ser salvo, quiero ser pastoreado? No es suficiente ser pastoreado, quiero ser discipulado. No es suficiente ser discipulado, quiero movilizarme. Y quiero ser como esa niña de ayer
que invitó a una amiga a su reunión. Como Pablo le habló a esas mujeres, pero solo una, solo Lidia vino a los pies de Cristo. Pero en su casa se inició la primera iglesia en Europa. Tú no sabes lo que esa persona que tú invitaste, a la que tú le hablaste, en el plan de Dios va a llegar a ser una sierva o un siervo. Entonces, que nuestra oración esté conectada con este canto que sale de lo más profundo de tu corazón. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, y mi adoración eres tú. Hoy me rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Yo quiero hacerte una invitación esta mañana y que venga de Dios, porque solo Dios puede hacer ese llamado. Y quiero invitarte a que pases al frente si has decidido hoy dar un paso más. No te estoy hablando de movilizado, que un día vas a llegar ahí, pero si eres salvo, da el paso a ser pastoreado, a plantearte en una iglesia, a ser cuidado. Probablemente si estás pastoreado, pues a ser discipulado, un nivel de entrenamiento más profundo. Y si estás siendo entrenado, a movilizado. Solo un paso más. No te estamos pidiendo que des los 4, solo el siguiente, como lo fue en el proceso con esta mujer, que en un solo día dio los 4 pasos. Oyó la palabra, se convirtió a Cristo, se bautizó, empezó a servir. O sea, eso es un milagro.
Ese es un milagro. Pero yo quiero invitarte a que pases acá si estás hoy decidiendo dar un paso más en tu proceso, para orar por ti, para que el Señor abra puertas, para que el Señor te meta en ese proceso de crecimiento para su honra. Si alguien esta mañana quiere dar ese paso, vamos a orar por ti. La decisión es vivir para Cristo mientras hay aliento en tu vida. Mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Qué privilegio, Hoy te rindo mi ser, qué privilegio. El siguiente paso, le estás diciendo al Señor: yo de salvo paso a pastoreado, o de pastoreado a discipulado, o de discipulado a movilizado. ¿Alguien más esta mañana está decidiendo eso? Rindes tu corazón al Señor. te doy mi corazón. Voy a orar por ustedes mientras me ayudan a los servidores a acompañar aquí a mis hermanos, a este joven que hoy ha entendido y decidido no solo seguir a Cristo, sino dar un paso más. Los adultos que están acá, Padre, esta mañana hay un gozo profundo en tu corazón, porque más facilitadores de milagros están incorporándose en el proceso de amar las personas y alcanzarlas para Cristo. Y te pido, Señor, que recibas hoy desde los corazones de ellos esta entrega y esta disposición, Señor, a servirte, como Lidia lo hizo en un solo día. Y Señor, quita el temor de ellos, porque el enemigo crea temor a veces, temor al compromiso, al sacrificio personal, a la entrega. Pero hoy te pido que entiendan que vale la pena lo que están haciendo. Se están conectando con tu plan perfecto, Dios. Dales la valentía que le diste a esos 2 espías, a Moisés, a siervos tuyos como Pablo, Timoteo, Silas, que entendieron que sus vidas tenían propósito. Abre puertas para ellos, que el Espíritu Santo les muestre dónde pueden comenzar, cuál es el siguiente paso. Los bendecimos, Dios. Me gozo de ver generaciones aquí representadas, porque están entendiendo, Dios, que no hay nada más valioso y más honroso que servir al Rey de Reyes con los dones, con los talentos, con los recursos que tú has dispuesto. Por eso los bendecimos y te damos gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor.